punto de ver, Benito, ¿cómo aplicaba la justicia en el pueblo Xinca? Bueno, habían varias formas de aplicar la justicia. Como yo les comentaba en el inicio, existía lo que era el diálogo, ¿verdad? El diálogo es prácticamente ponerse de acuerdo entre la persona ofendida y el ofensor, ¿verdad? Entonces, habían consejos de ancianos que eran los que determinaban la culpabilidad de la falta, ¿verdad? Ese consejo de ancianos era integrado en el pueblo Xinca era integrado por 4 hombres y una mujer. Ese era el consejo de ancianos más aquí en nuestro municipio, que se llama Huazacapán. Eran 4 abuelos y una abuela. No era porque la mujer era menos, sino porque ella era la principal dentro del consejo de ancianos. Y ellos definían si la falta meritaba algún castigo o la falta meritaba nada más una reparación de los daños sufridos por la otra persona. Esa era la forma en que se hacía la aplicación de la justicia xinca. Era más que todo se fundamentaba en lo que... ¿El pueblo Xinca está de acuerdo con los derechos humanos, mi amigo Ever? Por supuesto, yo creo que el fundamento de los derechos humanos es prácticamente la defensa de los derechos a la vida, la libertad, la salud y la educación. Pero hay un tema muy, muy importante que se deriva de lo que es el derecho a la vida. Dentro del pueblo xinca era necesario cuidar la vida. Desde que la madre estaba en estado interesante, la madre ya meritaba ciertos cuidados. Entonces eso quiere decir de que el pueblo xinca siempre ha estado de acuerdo con la aplicación, digamos, por la defensa de los derechos humanos. Entonces, posteriormente, cuando llegan los españoles, se tergiversan ciertos principios y se empieza digamos, a satanizar los ideales del pueblo xinca, y se empieza a determinar de que lo que los xincas hacían era malo. Entonces se empezó a aplicar otra clase de justicia, que era latillar en este caso a los mozos, a los esclavos, y de ende todo lo que es violencia viene de ahí, de lo que es la transculturización de una cultura con la cultura xinca. En este caso, los abuelos no aplicaban este principio de la violencia, ¿verdad? Era más... Los delincuentes eran rehabilitados o expulsados de su pueblo Xinca. Habían 2 temas. Una era, como yo les decía, la reparación del daño, ¿verdad? O sea, venía y se reparaba el daño. Si la persona que había hecho el daño no lo reparaba, lo volvían a llamar, ¿verdad? Lo volvían a llamar el consejo de ancianos y decían, mire, esto está mal, ¿verdad? Si él era el agresor directamente, agredía a un anciano o una anciana o una mujer, se le llamaba y se le decía de que tenía que retirarse de la comunidad, o sea, era desterrado. En el pueblo xinca sí se aplicó el destierro, ¿verdad? Era sacar al individuo que estaba afectando a la sociedad y lo expulsaban de la comunidad para que no siguiera haciendo daño dentro de la comunidad. Sobre un delito grave, ¿verdad? Como por ejemplo el asesinato, ¿qué medidas tomaba el pueblo xinca? Por ejemplo, venía alguien y asesinaba a alguien, por ejemplo. Lo que existía era una reparación de daños, porque una era si lo mataban, el pueblo se reunía y lo mataba, prácticamente iba a quedar otra familia sin padres, ¿verdad? Y otros niños sin que alguien les llevara el alimento. Entonces lo que tenían que hacer era que a esta persona lo castigaban por sentencia de por vida hasta que creciera el último hijo del que había matado. Él se iba a liberar, porque él tenía que trabajar para las 2 familias. Entonces, todo lo contrario del sistema actual, el sistema jurídico actual, ¿verdad? Que es prácticamente alguien mata a alguien y lo meten al calabozo, lo meten a la cárcel, pero se queda otra familia sin papá, sin alguien que esté proveyendo lo necesario en la casa. Se quedan no sé cuántos niños sin amparo de padre, ¿verdad? Entonces en el pueblo xinca lo que hacían los ancianos era ordenar eso, ¿verdad? Bueno, vos mataste al marido de esta señora, vos te vas a encargar de trabajar
para tu familia y para esta. Quiere decir que el pueblo Xinca nunca ha usado o ha venido, o en ese tiempo nunca han usado el linchamiento que actualmente se le conoce hoy por hoy, ¿verdad? Históricamente se conoce de que el pueblo Xinca no usó el linchamiento para castigar al delincuente. Lo que sí existió dentro del pueblo Xinca y sigue existiendo dentro de las comunidades xincas es la defensa. Pero no es así que se aplique por el pueblo o por los ancianos, sino que es una defensa, digamos en este caso personal, ¿verdad? Si alguien es agredido y puede defenderse, se defiende, y incluso hasta los ancianos se lo aplican, pero en determinadas comunidades, por ejemplo, tenemos encargados en cada comunidad. Vos te encargas de tal comunidad y él es el inmediato que tiene que mediar, o sea, tiene que mediar por ese problema. Si él no logra mediar ese problema, ya se van con el encargado de la aldea, y este ya llama a los encargados de tierra, le llaman, ¿verdad? Entonces estos ya se reúnen y dicen, bueno, esta persona nos está haciendo daño, y puede venirse desde expulsarlo de la comunidad hasta quitarle sus tierras, ¿verdad? Porque casi en su mayoría el derecho constitucional xinca se arraiga a lo que es la tenencia de la tierra, ¿verdad? Porque toda la tierra es en común, o sea, es comunal, ¿verdad? ¿Qué relación existe en la aplicación del derecho consuetudinario y las leyes del orden jurídico? Bueno, primero vamos a entender de que la Constitución Política de la República de nuestro país, ¿verdad?, establece en su artículo, ahorita les voy a decir porque no soy tan diestro en el manejo de la Constitución, pero desde el artículo 66 al artículo 70 se habla de los derechos de los pueblos indígenas, o sea, el reconocimiento de las comunidades indígenas. Se establece el respeto al derecho de la tierra, ¿verdad?, a sus costumbres, a sus tradiciones y a todo lo que es su organización social y política. Dentro de esto se reconoce el derecho consuetudinario, ¿verdad? A partir de la Constitución de la República, venimos y en Guatemala vamos a encontrar que también el Código Penal establece el respeto al derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario? El derecho consuetudinario es la forma de administrar justicia en base a las tradiciones y costumbres del pueblo. Esto quiere decir que si la costumbre del pueblo es usar el diálogo, es a base del diálogo que se va a establecer la resolución o el arreglo de algún problema dentro de la comunidad o dentro de varias familias. Entonces eso quiere decir que el derecho consuetudinario o el derecho xinca está establecido o reconocido por el Estado de Guatemala a través de las mismas leyes, ¿verdad? Luego viene lo que es la firma de los acuerdos de paz y se establece en el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas, se reconoce, ¿verdad?, a las autoridades indígenas como las administradoras de la justicia indígena. En este caso, las autoridades xincas tienen la potestad de venir y mediar dentro de un conflicto a lo interno de su comunidad, ¿verdad? Compañero Eber, gracias por la entrevista. Solo tengo algo que agregar en esta entrevista. Conocemos de su persona que usted nos podría platicar unas palabras en idioma xinca, ¿va? Que actualmente hay mucha gente que sí lo habla, ¿verdad? Y muchas personas que no tenemos ese conocimiento, porque yo ya no recibí una clase, por decirlo así, ¿va? Pero sí me gustaría. Estoy consciente de que no puedo hablar el idioma, ¿va? Entonces, para terminar, quisiera que nos se despidiera, ¿verdad?, con unas palabras en el idioma xinca, ¿verdad? Pactanay nan wikila narilaji shula maku usak. Muchas gracias, compañeros alumnos de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Para mí es un gusto poderles platicar sobre el sistema jurídico del pueblo xinca. Bueno, esto ha sido una entrevista con el compañero Eber Benito, ¿va?, el cual nos ha dejado un poco de qué aprender, ¿va?, de los derechos y de lo que inculcaban las personas, el castigo y de que ellos tenían hacia las personas. No era un linchamiento como muchas personas están equivocadas. Gracias, Eber Benito, a los compañeros aquí presentes, ¿verdad?, por haber
hecho posible, ¿verdad? La entrevista, ¿verdad? Entonces hemos aprendido un poco, creo yo que no hay alguna pregunta, no sé. Como para terminar, les quiero explicar de que nosotros como autoridades del pueblo Xinca contamos con un libro donde llevamos nuestros registros, ¿va? Aquí nosotros levantamos actas porque nosotros según el principio constitucionario y también las leyes ahora lo permiten, nosotros podemos venir y realizar un matrimonio civil, ¿verdad? Porque tenemos la facultad de hacerlo. Podemos también registrar dentro de esto lo que es un bautizo, ¿verdad? O sea, ceremonialmente le hablamos nosotros que es un bautizo, ¿verdad? Pero es la presentación de un niño ante la Jawa, ante el Tatatiwish, que es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, hay ciertos principios acá, y también una mediación de un conflicto, ¿verdad? Viene un esposo, es irresponsable con la responsabilidad, digamos, de dar la manutención de los hijos, se llaman a las dos partes, levantamos acta, y estas actas son utilizadas por el juzgado de familia, donde ya él ya se comprometió a pasar una mensualidad, por ejemplo, para el sustento de los hijos, y si no cumple, esta es la primera base que toma el juez de familia para poder sentenciar, ¿verdad? Entonces, y ustedes saben de que media vez hay un caso ya juzgado, no puede ser juzgado dos veces. Entonces hay cosas que favorece a ciertas personas, digamos en este caso a las mujeres, y hay veces que también ellas porque ya vinieron con nosotros y luego van al otro lado, entonces ya prácticamente el acta que nosotros levantamos es la que va siempre a prevalecer dentro de todo este proceso, ¿verdad? Entonces esos son parte de la mediación. O sea, licenciado Luis Fernando Guzmán Menéndez. Él es abogado y notario. Él actualmente es catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala y preside la asociación Colegio de Abogados y Notarios del Suroriente. Aquí él nos va a contestar unas preguntas sobre lo que es la justicia actualmente y lo que fue parte de lo que es la justicia en derecho consuetudinario. Así que aquí le dejo la palabra al licenciado Luis Fernando Guzmán, que nos va a contestar estas dudas que tenemos. Muy buenos días, compañeros. Es un gusto para mí poder colaborar con ustedes en este trabajo de investigación que están realizando, y voy a proceder a aclarar todas las dudas que tengan de acuerdo al pliego de preguntas que me traen en esta oportunidad. Unas interrogantes que nosotros tenemos como estudiantes de Derecho. Muchas gracias, licenciado. Bueno, la primera pregunta que nosotros tenemos planteada como un grupo es la siguiente: ¿cómo se está aplicando la justicia actualmente en Guatemala? Bueno, actualmente la justicia se está aplicando dentro de un proceso democrático. Para eso existen todo un andamiaje jurídico que consiste pues principalmente en lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Ya que de ella derivan todas las demás. Esa es la forma en que se está aplicando la justicia actualmente en Guatemala en base a la ley, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirles de que también en su relación con cómo se realizaba la justicia en el pasado con nuestros ancestros de la etnia maya o etnia xinca o cualquiera de ellas, quiero decirles que aplicaban el derecho constitucional, o sea, el derecho que aplica de acuerdo a la Constitución. El artículo número 2 de la Ley de Organismo Judicial, decreto 2-89, indica que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. Asimismo, indica que la costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Quiere decir entonces pues que únicamente en ausencia de la ley vamos a aplicar actualmente la costumbre, ¿verdad? Eso sería una pregunta, un ejemplo en el caso del occidente, ¿verdad? Que se aplica el linchamiento.
¿La Constitución lo permite o es un delito que ellos están cometiendo o abuso en la costumbre? Es un abuso de la costumbre, Un abuso. ya que el linchamiento es tomar la justicia por sus propias manos. Eso es un delito y atenta también contra todo derecho humano, y se entiende que en la actualidad porque debemos pues al menos respetar los derechos humanos. Eso contraviene totalmente los derechos humanos. Gracias, licenciado. Un interrogante sería, en su opinión, ¿cómo debería ser aplicada la justicia en Guatemala? O sea, tiene que ser aplicada de conformidad con la ley y respetando los derechos humanos y los tratados de derechos internacionales. Recordemos de que además del ordenamiento jurídico nacional,